Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa Destellos de Esperanza. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este día tan hermoso que Dios nos ha regalado aquí en Oregon. Estamos viendo que está lloviendo y en este día algo va a pasar, algo Dios va a hacer. Porque Dios, cuando derrama la lluvia, es bendición. Así que en el Espíritu también creemos que Dios va a hacer algo especial esta tarde. Y pues hoy, en la última advertencia que tiene el Espíritu Santo para toda la comunidad, a todos los hermanos, de parte de Dios, es necesario escuchar lo que hoy se va a decir aquí. Porque lo que vamos a hacer hoy es escuchar al Espíritu de Dios en una última advertencia. Está con nosotros el doctor Antonio Bolañes, el cual nos acompaña en esta tarde aquí en Destellos de Esperanza. Doctor Antonio Bolañes, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Destellos de Esperanza. Gracias, Pastor Pedro. Un placer también estar con ustedes aquí en este programa muy especial. Y un saludo también a toda la teleaudiencia. Dios les bendiga. Gracias. También está con nosotros el evangelista Gerardo Montejo, que es parte del Ministerio Roca Salvación. Hermano, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Pedro, por la invitación. La verdad que es una gran bendición. Tenía tiempo no haber regresado aquí, pero estar con el doctor Antonio Bolañes es una gran bendición. Creo que hoy Dios nos va a advertir de algo. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Sí, le voy a decir a Dani que el monitor de aquí adentro está nada más el doctor Bolañes, no está cambiando, sí, para poder distinguir quién está en la cámara. Pero vamos a darle comienzo y quiero leer la escritura para como base, ¿verdad? En Lucas 21, 25, gracias Dani, dice la palabra del Señor así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dios añada bendición a su palabra. Y quiero hacer una pregunta, doctor Bolañes, que yo creo que todo el mundo nos lo estamos haciendo. ¿Cuánto falta para que venga Cristo? Eso es una muy buena pregunta. Esa misma pregunta se ha mantenido por 2000 años y posiblemente algunos dirán, señores ya, que desde que eran niños escuchan lo mismo, ¿no? Lo mismo, que Cristo viene, Cristo viene. Sin embargo, nunca en los 2000 años atrás habíamos llegado a tener tanta evidencia contundente de la inminente venida de Cristo Jesús como la tenemos hoy en día. Hay varios parámetros para decir que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la venida del Señor. Hay parámetros contundentes en la historia de la Biblia. Tal vez el parámetro más contundente que podemos agarrar de esto es la restauración de la nación de Israel como nación. Esa era una profecía específica y contundente desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los grandes profetas de la Biblia hablaron que para los tiempos del fin, y esa es la palabra específica que ellos utilizan, tiempo del fin, esa palabra que en hebreo se traduce como aharot, en el tiempo del fin, que quiere decir el fin, la nación de Israel sería restaurada como nación. Y no hay que confundir dos cosas. Una es la restauración de Israel como nación y otra es el retorno de todos los judíos. El retorno de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo regado en todo el mundo, sucederá para la parte final de lo que nosotros conocemos como la Gran Tribulación. Pero en cuanto a la restauración de Israel, era el parámetro como nación de que había comenzado con ella la última ofensiva hacia el fin del mundo. De ahí esa es la principal para saber que estamos en el tiempo. ¿Cuándo sucedió esto? Específicamente sucedió el 14 de mayo de 1948. A partir del 14 de mayo de 1948, cuando legalmente David Ben-Gurión hace oficialmente la declaración de la independencia del pueblo de Israel. Desde el 1948, hasta hoy en día, 67 años,
Faltan 3 entonces Sí, para... exactamente, 67 años. Si se necesita ser 2 cosas, y yo quiero dirigirme a muchos de nuestros líderes religiosos que parece que son los que más están dormidos, o no sé si viendo mucha novela, que no se dan cuenta, no han hecho análisis profundo, como sí lo están haciendo nuestros científicos, de que en solamente 67 años el mundo ha cambiado total y absolutamente. Hemos pasado del burro y del caballo a la supertecnología. Los que nuestros bisabuelos, tatarabuelos jamás imaginaron que sus bisnietos o tataranietos iban a ser testigos de una tecnología, lo somos hoy en momento. En este momento, al borde de estos primeros 70 años de la restauración de Israel, estamos viendo una supertecnología que produce miedo, porque en estos momentos prácticamente nos manejamos por la tecnología. La tecnología nos maneja a nosotros. Ya no podemos hacer nada, absolutamente nada, sin la tecnología. Es verdad, y hay un rumor que se anda corriendo por ahí en internet, ya ve que hay muchos rumores, pero pues ahorita con todo esto que está pasando de lo que es principalmente la economía, empezamos este año 2016 con una economía totalmente tambaleante, no hay una estabilidad económica en ningún lado. ¿Cómo repercute esto para este año con la venida del Señor? Es que todo se está acomodando. Lo que crisis mundial realmente nunca la ha habido. Lo que se está dando es una manipulación de las economías para hacer fracasar a los grupos gremiales que no son adeptos al sistema de gobierno de orden mundial. O sea, lo que se llama la globalización. ¿Qué es el sistema de la globalización? Es un sistema de gobierno manipulado por un sistema que quiere establecer un solo gobierno, un solo sistema político, un solo sistema religioso, un solo sistema de control para instalar lo que ellos le llaman el reino sobre la tierra y preparar para que el hijo de luciferiano reine sobre la tierra. Entonces, que es una realidad, son los que mueven toda la inestabilidad de la economía en el mundo, una economía flotante que se conoce, flotante que consiste en puros números arriba y hacia abajo, y que ellos la pueden mover en el momento que ellos consideran necesario para obligar a cierto gremio económico a alinearse a ellos o desaparecer. Y de esa manera van tomando un total y absoluto control para lo que sería lo que nosotros conocemos ya la instalación de un gobierno del anticristo. Si esto se está haciendo con tanta insistencia desde el 2009 y toda esta inestabilidad económica, entre comillas, que se está haciendo en todos los aspectos, eso quiere decir que la venida de Cristo está eminentemente a las puertas. ¿Qué papel está jugando ahorita el Vaticano, el Papa, en este movimiento? Es parte del sistema del nuevo orden. Hablamos que los del nuevo orden planifican un solo sistema religioso. Indiscutiblemente el Vaticano es parte del nuevo orden mundial. De hecho, creemos que de acuerdo a los acontecimientos y en mi último libro que he escrito, Camino al Falso Profeta, donde estoy hablando del último Papa, este Papa coincide con todo al plan específico de los del nuevo orden mundial. ¿Es el famoso Papa Negro? Él es. Cuando se habló del Papa Negro en la dialéctica que utilizaban esta gente del lado católico, no necesariamente estaba hablando de un hombre de piel morena, sino que estaba hablando de un personaje líder religioso que se levantaría en los últimos días, pero de la parte oscura. ¿Cuál es la parte más oscura del Vaticano? Siempre ha sido los jesuitas. Lo que daba a entender que el último papa sería un jesuita. Y él es un jesuita. Ahora, ¿por qué se le dice papa negro? Porque sale de las tinieblas y se convierte en un papa blanco. Es decir, que ante el mundo él va a presentar como que todo es bonito, como que todo es blanco, como que todos somos hermanos, como que todos adoramos al mismo Dios. Es lo que está haciendo ahorita en estos Exactamente. momentos, Y entonces de ahí coincide.
Hay muchas cosas demasiado coincidentes con el Vaticano en el nuevo sistema, el nuevo orden mundial. Por ejemplo, algunas cosas que tal vez no podemos explicarlas, es muy difícil. Por ejemplo, si se hace un análisis exégete en cuanto a la profecía de Malaquía, el de la Biblia, hasta Juan el Bautista, se dará cuenta que fueron 420 años la profecía, desde Malaquía hasta Juan el Bautista. Satán tiene también su profeta. Y qué casualidad que el profeta de la Iglesia Católica lleva el nombre del mismo, utilizó el nombre de Malaquía. La famosa profecía católica de San Malaquía, que habló de 112 papas, exactamente fueron 420 años hasta 2013. Wow. Juan el Bautista, ¿qué vino a hacer? A preparar el camino del Señor Jesucristo. Para que surgiera el Señor Jesucristo. Entonces el Papa está haciendo lo mismo. ¿Qué viene a hacer el Papa? Preparar el camino al anticristo. Al anticristo. O sea, todo eso nos lleva con toda esa misma inestabilidad, economía, todo es un solo para controlar todo directamente. Hermano evangelista, ¿quieres Me preguntarle quiero hacer algo? una pregunta al doctor Walter Bolaños. La verdad que todo eso que está sucediendo en estos últimos tiempos, la gente hacen preguntas a veces que dicen, ¿desaparecerá completamente el dólar? Es una pregunta que quiero hacerlo en esta hora. Sin lugar a duda, una de las cosas que estamos y en parte sufriendo es la manipulación de las redes sociales. Las redes sociales, hay muchísima información y mucha de esa información es información vaga en las redes sociales, en todos los aspectos. En el aspecto religioso, en el aspecto político, todo hay una desinformación y mucha información vaga. Inclusive, tal como lo digo yo en los mensajes, tenemos que tener enorme cuidado los evangélicos, porque en este momento nuestro pueblo evangélico son las víctimas número 1 de las redes sociales. Porque nuestro pueblo evangélico le está poniendo más atención a lo que dicen las redes sociales Que lo que dice la Biblia. que lo que dice la Biblia. Y están cayendo en esa trampa. Hay que ver quiénes son, la regla a seguir, que inclusive el mismo Facebook da ciertas pautas, recomendaciones a seguir. Las reglas a seguir es, primero, no crea lo que usted ve en las redes sociales de primas a primero. Primero, indague quién lo está diciendo, quién es la persona. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si se trata de cristiano y alguien está hablando sobre el tema del rapto y está, por ejemplo, diciendo que el rapto es un fraude y todo, ok, ¿quién lo está diciendo? ¿De qué trasfondo doctrinal viene esa persona que lo está diciendo? 2, ¿realmente es evangélico? 3, ¿es ministro él? 4, ¿estudió por lo menos en un instituto bíblico? 5, ¿realmente pertenece a una sana doctrina él en la actualidad? O sea, ¿está teniendo coinonía con uno de nuestros concilios de sana doctrina? ¿O sencillamente fue expulsado del concilio? Y si fue expulsado, ¿por qué fue expulsado? Entonces, eso nos da un parámetro para saber quién es el que está hablando. Porque mucha de la gente que está hablando o son satanistas, o son grupos sectarios, o son evangélicos resentidos, que como nunca se les dio chance o lugar en las iglesias, entonces se fueron a las redes sociales a lanzar todo su veneno. En el aspecto ya secular, lo mismo. Por ejemplo, hace unos años salió una noticia de un supuesto periodista que hablaba de cierta moneda llamada Homero, y que Homero iba a ser la nueva moneda que iba a venir. La primera regla, cuando todo el mundo, que a mí me cayó las preguntas de todos lados, me cayeron, entonces la primera regla que yo tuve es, ¿quién es ese periodista? ¿A qué diario o cadena televisiva o noticiosa él perteneció? Resulta que nunca se supo. Nunca se supo de qué compañía de periodismo perteneció. De nada, o sea, en otra palabra, hay un misterio. En el momento que hay un misterio, uno tiene que tener duda. Es lo mismo como cuando usted agarra un libro pero sin nombre de escritor. Entonces es un libro anónimo. Entonces usted no puede creer en ese libro anónimo.
Puede ser verdad lo que está diciendo, como puede ser mentira. Porque es el gran problema que tenemos con la Biblia y los testigos de Jehová. El grandísimo problema que tenemos con la Biblia y los testigos de Jehová es porque no existe un editor. No se sabe quién editó esa Biblia. Es una Biblia anónima. Entonces, como no se sabe quién editó, lo que ella dice, esta es una Biblia consultada al griego y al hebreo. Ok, consultada al griego original, sí, pero ¿quién editó esa Biblia? ¿Quién hizo esa traducción al inglés? ¿Quién hizo esa traducción al español? Porque eso nos va a dar una idea quién es la persona, si estudió, de dónde es, que ole de esa manera. Como no hay, entonces yo no puedo creer en la Biblia de los testigos de Jehová. Lo mismo en la información que está saliendo. Entonces, de momento le sacan un montón de historia de esto y del otro. Entonces, yo tengo que verificar la autenticidad. Entonces, ¿por qué el dólar americano, que es la gran y que mucho, sobre todo a la gente que le gusta el morbo, quiere que eso sea verdad? Pero hay dos cosas que tenemos que reconocer. Una, yo lo aprendí de esto en 1999, cuando hicimos el congreso en Houston, Texas, que me invitaron a mí para hablar del Y2K. Entonces, más de 600 pastores se reunieron para que yo diera ese seminario del Y2K, que por cierto fui enormemente criticado porque fui uno de los que desde el momento dije que no iba a pasar nada y que prueba de ello no iba a comprar ni un bote de agua ni nada, porque no iba a pasar nada el 31 de diciembre de 1999. Entonces, como me dieron críticas duro y algunos hasta me amenazaban y todo, de pastores llamando, porque estaban seguros que el fin del mundo iba a ser... Más bien eso querían ellos, ¿no? Sí. Y entonces me invitaron a un seminario y yo dije que aceptaba el seminario con una condición. Cuando yo había vivido en Israel la última vez, yo conocí a los papás de uno de los hombres más grandes de Europa, y él es el manager de la supercomputadora La Bestia en Bruselas, Bélgica. Y entonces le dije que si ellos me permitían traer a este experto, yo aceptaba. Y los pastores aceptaron y tuvimos a Alex Alalouf, en ese entonces, era el manager de la máxima computadora. Y cuando veníamos bajando en el hotel, porque fue un hotel, veníamos bajando de su habitación hacia la conferencia, yo le hablé del dólar. Le hablé del dólar a él y del euro. Y así sin nada me dijo, enséñame $1. Y él sacó €1. Y me dijo, mira lo que hay aquí. Ambas monedas pertenecen a los Illuminati. Ninguna de las dos va a desaparecer. Porque desaparecer es desaparecer ellos. Todo lo que van a desaparecer son todas las monedas de todo el mundo en cuanto a valor. En cuanto a valor. Para que todas las monedas terminen solamente en 2 monedas. Ahora, lo que va a desaparecer poco a poco es no totalmente, sino la dependencia es del dinero cash. Eso es lo que va a desaparecer, el dinero cash. Pero ellos van a ir creando para que todo el mundo dependa de un sistema electrónico. Porque al fin y al cabo el sistema electrónico es lo que los va a llevar a la marca de la bestia. Y eso sí es correcto, cuando se dice, ok, va a desaparecer el dinero cash, la dependencia, no que va a desaparecer, sino la dependencia del dinero cash para que todo vaya camino, rumbo hacia lo electrónico. Eso sí lo estamos viendo. Pero si usted bien agarra, le puedo enseñar rápidamente el billete, el dólar americano, y se va a dar cuenta que el dólar americano trae el símbolo de los Illuminati. Y entonces déjame sacar rápidamente aquí para mostrarlo, rápidamente. Entonces va a ver que el dólar americano, aquí está. Este es el dólar americano, vamos a mostrarlo allá, a ver si nos muestra la cámara aquí, en esta parte aquí, y ahí va a ver aquí, ustedes están viendo ahí, el ojo, la pirámide con el ojo de Orio encima. Ese es el símbolo de los Illuminati. Aquí, lo están viendo aquí. Aquí mismo vamos a ver el euro. Esta es la moneda del euro. Estos son 20 euros. Aquí, lo voy a mostrar aquí en esta manera, el euro. Y aquí aparece el símbolo masónico de ellos, que también es el símbolo que lleva el Papa en su cabeza. Entonces, qué coincidencia que las dos monedas, el euro y el dólar, llevan el símbolo de los Illuminati. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las dos monedas pertenecen a ellos. Ahora, cuando escribo mi libro Camino al Falso Profeta,
que es mi último libro que he escrito, estoy especificando en una forma profunda en la terminología 2, porque Satán siempre quiere imitar la terminología de Dios. Dios todo lo creó en base a 2. Todo testimonio y todo tiene que ser en base a 2 testigos. Toda la historia del Señor desde el Antiguo Testamento es en base a 2. 2, si usted ve, todo es 2. La misma Biblia fue no accidentalmente, no fue dividida accidentalmente, sino que la misma Biblia está repartida en 2. Antiguo, que representa al pueblo de Israel, nuevo, que representa a la iglesia, porque son 2 pueblos. Y el Señor Jesús los mandó de 2 en 2. Amén. Y finalmente el Señor levantará 2 testigos. Satán tiene la misma cosa, la misma manera, la misma ley, 2 bestias. Entonces todo viene en 2 monedas, 2 sistemas en cuanto al microchip y el sistema, o sea, todo es 2. Entonces, en base a 2. De esa manera, yo creo que es un poco bastante arriesgado estar diciendo que el dólar americano va a desaparecer o que el euro va a desaparecer. Eso no es verdad. Claro que a ellos les conviene que se dé toda esa intriga, esa cosa para estar creando intriga en las redes sociales, pero si analizamos políticamente, a ellos no les interesa. Una pregunta, doctor Belaínez. La gente se espanta por esta situación de que va a desaparecer. Incluso escuchamos comentarios aquí, Oregon, en todos los lados, de que la gente se está yendo, tuvo un tiempo que se iba la gente porque venía una crisis económica fuertemente. Yo he escuchado a través también de las redes sociales. ¿Qué le podemos decir a la audiencia? ¿Qué advertencia le puede decir usted a la audiencia, usted que tiene más experiencia? Las crisis, si hablamos de crisis, las verdaderas crisis que pueden venir, bueno, es lógico que a ellos les conviene, a los del nuevo orden mundial, crear crisis. Sí. Ellos pueden crear esa crisis. ¿Por qué? Porque mientras Cristo no venga, el gobierno de los gentiles está en manos de ellos. Recuerda que hasta que el Señor venga en poder y en gran gloria en su segunda venida, le quitará el gobierno a todos ellos. Sí. A todos ellos. Wow. Y se instalará el reino milenial de Cristo. Así es que, en cierta forma, todo el sistema económico está en manos de ellos ahorita. Son los dueños de las 2 monedas. Ellos pueden jugar con los sentimientos del pueblo. Ellos pueden crear como en el 2009. Ellos crearon esa crisis. ¿Para qué crearon esa crisis? Para hacer quebrar a todos los bancos que no estaban alineados con ellos, a todas las superempresas que no estaban alineados con ellos y solo dejar las gigantes de ellos. Y cada cierta cantidad de años tienen que hacer eso porque se levantan nuevas empresas que van surgiendo tremendamente pero que no están en el sistema de ellos. Entonces tienen que crear esa crisis para que o estas pequeñas empresas que vienen creciendo como la espuma o se alinean con ellos o sencillamente desaparecen. Entonces, claro que las crisis va a causar dolor, sufrimiento en la gente que lastimosamente estamos viviendo en este mundo hasta que Cristo venga. Estamos a merced de eso. Lo importante aquí es permanecer en la confianza en el Señor. Gracias. Doctor Belaínez, hay una especulación muy grande cuando un presidente francés con un secretario del Estado de Estados Unidos, Perry, dieron un anuncio sobre el calentamiento global, sobre una emergencia climática. ¿Dónde estamos parados en este momento con eso? Bueno, esa es la cumbre, fue la cumbre del cambio climático. Bueno, esa es una realidad, o sea, el cambio climático es una realidad que lo tenemos y en parte es culpa del ser humano, puede que sí, en parte nosotros hemos colaborado en el recalentamiento global, pero también debemos de reconocer que es parte del cumplimiento de las profecías de la Biblia. Si bien es cierto en este momento, por más esfuerzos que se hagan, ese fue el resultado de la cumbre de París ahora en diciembre. Por más esfuerzos que se hagan, por todo lo que se haga, lo que va a suceder en los próximos 10 años va a ser irreversible. Ya no se puede por parar. Más que se pare en este momento el calentamiento, es irreversible lo que va a pasar en los próximos 10 años. ¿Qué va a pasar con el niño ahorita? Bueno, a eso voy. Comenzando este 2016, estamos en presencia del fenómeno del niño más grande
y voy a citar las propias palabras del grupo de científicos de Pasadena, California. El grupo, estamos enfrentando el fenómeno del niño jamás, nunca antes visto en la historia. ¿Qué quiere decir? Que lo que empezamos a ver en diciembre es solamente una probada de lo que va a ser este 2016 en cuanto al cambio climático. Vamos a tener posiblemente una andanada de huracanes sin precedente este año. Posiblemente vamos a tener severas, pero severísimas sequías que algunas partes como Colombia y posiblemente Centroamérica van a experimentar, o posiblemente vamos a tener en otras partes tormentas torrenciales de lluvias sin precedente. Es decir, va a ser un desequilibrio completamente en el cambio climático que vamos a tener. Posiblemente lo estamos viendo en este momento en el noreste de los Estados Unidos, donde el año pasado tuvimos tormentas de nieve sin precedente. Este año las temperaturas están calientes, como que si estuvieran en verano. En diciembre Nueva York estaba a 70 grados, algo que nunca se había visto, era 70 grados lo normal en verano en Nueva York. Entonces, eso es un adelanto del fenómeno del niño. Entonces, el fenómeno del niño es parte de ese recalentamiento global que va a traer, que en los próximos 10 años, es evidente que es irreversible. Los glaciares se están derritiendo. Es indiscutible que vamos a tener una crecida del mar entre 3 a 4 metros. Eso es irreversible. Vamos a tener terrible, pero terrible catástrofe marítima en las ciudades gigantes de nuestro planeta Tierra en estos próximos años. Eso nadie lo va a quitar. Allí la lectura que usted leyó es profecía de la Biblia. Y si en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de la sola, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque la potencia de los cielos, la palabra potencia de los cielos que está utilizando aquí es la palabra espáfora, es una palabra griega y que en la traducción al español es atmósfera. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el impacto del fenómeno del niño? El sistema atmosférico. ¿Cuál es el impacto del calentamiento global? La atmósfera. La atmósfera. ¿Qué es lo que está provocando el sistema, el cambio, el impacto en la atmósfera? Los hielos glaciares. Están descomunalmente, pero es descomunal lo que está pasando, el derretimiento. Y entonces los mares ya comenzaron a crecer. La salinidad de los mares está cambiando, ¿verdad? Está cambiando completamente, lógicamente, porque son aguas dulces que se están derritiendo. Y aparte de todo esto, eso va a traer un cambio descomunal en el ecosistema de la vida marina, aparte de todo eso, el crecimiento de los mares. Entonces coincide con la palabra del Señor Jesucristo. Es decir, son señales contundentes. Por eso dije yo que a veces escuchar a algunos pastores decir que no hay que hablar de estos temas porque es producir miedo. Yo no sé en qué planeta están estos pastores. Están perdidos completamente porque son los propios científicos de Discovery los que están dando. Fue la cumbre que fue histórica. Nunca antes, 103 naciones habían firmado el acuerdo de la cumbre del clima. 103 naciones firmaron, es decir, en su totalidad. Casi todas. Sí. No casi todas, en su totalidad. El 100% de nuestras naciones, incluyendo los reacios a suscribir este artículo, como eran los chinos, Estados Unidos, fueron los firmantes principales de este acuerdo. O sea, las naciones mismas están 100% de acuerdo que estamos en un eminente y contundente peligro atmosférico sin precedente, que ya lo estamos viendo en este año con el sistema atmosférico. De tal manera, esto no es asustar, son realidades. Es informar, eso es como, de verdad. A veces a mí me molesta escuchar a estos líderes religiosos que deberían de renunciar mejor y irse, ya sea limpiar zapatos o otra cosa, pero estar diciendo que no hay que hablar de estas cosas porque producen miedo cuando son los propios científicos de Discovery, que están de History Channel, los que ¿no? están alertando. Dios mío, ¿en qué planeta están viviendo? Las advertencias son para tomar precauciones. Si viene un huracán, es obligación del gobierno advertir a su pueblo. Y eso no es meter miedo. Es para que tomen precauciones. Salvar vidas, ¿no? El tema que tocamos sobre Sodoma, ahorita en la campaña, y utilizamos el caso, ¿por qué Dios utilizó como ejemplo a Noé y a Lot? Y dijimos, porque ambos prestaron atención a las advertencias. O sea, hablar de esto no es para crear pánico, es para advertir, para que tomen advertencia. El Señor Jesucristo lo está allí en Lucas 21, 29.
Dice, pero cuando vosotros viereis todas estas cosas, erguíos. Es decir, son advertencias. Cuando ustedes estén viendo esto, es tiempo que tomen acción, que tomen precauciones, que se unan con su familia, que vengan con su familia, que busquen al Señor. Pastor, tú que dices que no hay que hablar de esta cosa, yo te diría con todo respeto, deberías de pensar si es que no estás en el lugar equivocado. O de lo contrario, retomar el verdadero mensaje de la Biblia, porque debemos de advertir que Cristo viene pronto. Doctor Bolaños, una pregunta que yo creo que muchos estamos haciendo y estamos queriendo encontrar una respuesta. ¿Ya entramos a la gran tribulación o todavía esperamos algunas otras señales más? Algunas personas, lo mismo, caso de las redes sociales, la enorme cantidad de supuestos escatólogos que han aparecido en las redes sociales, que la inmensa mayoría ni siquiera son miembros de una iglesia. Interesante. O son gente resentida, son gente llena de puro odio profundo. Y muchos de esta gente están afirmando categóricamente que ya estamos en la gran tribulación. Y hacen un montón de comparaciones sobre este asunto. Para que estemos en la gran tribulación tendríamos que cumplir ciertos parámetros contundentes de las Sagradas Escrituras. Número uno, si nosotros decimos que ya estamos en la gran tribulación, entonces tenemos que aceptar categóricamente que ya estamos viviendo la 70ª semana de Daniel. Ahora, y para que nosotros afirmemos que ya estamos en la 70ª semana de Daniel, entonces tendríamos que ver el cumplimiento que dice allí el ángel Gabriel a Daniel. Número uno, estará caracterizada por un pacto que se conoce como el pacto de Israel con los árabes, palestinos y el anticristo. Ese pacto todavía no se ha dado. Segundo, de acuerdo a lo que dice el arcángel Gabriel, no lo que a mí no me importa lo que dicen estos empíricos, sí. Lo que dice Daniel. Lo que le dice el arcángel Gabriel, que el trato de Dios en la 70ª semana es totalmente y absolutamente con el pueblo de Israel. Porque ha habido 2 o 3 consensos o juntas en Viena, que supuestamente paz y seguridad. Y no, es que no se ha hecho un pacto todavía. No se ha hecho. Lo que se acaba de hacer es un pacto con Irán, que es un mal pacto, por cierto, ese pacto con Irán, que ese pacto de Irán lo que va a provocar es que la cosa se ponga más caliente en el Medio Oriente y ese calentamiento que va a levantar más al terrorismo mundial, y todo eso es provocado por los mismos Illuminati para crear el ambiente preciso de terror, de miedo, a obligar a los judíos a que obligatoriamente tengan que firmar ese pacto directamente. O en otro lado, sentarlo. Mira, ya los iraníes, que eran terroristas, ya hicieron el pacto, ya esto, el otro, solo faltan ustedes. Entonces lo están acorralando directamente para rumbo a ese pacto. Entonces, pero lo que estamos hablando es que todavía no está ese pacto. Que en la 70ª semana el trato de Dios es totalmente con Israel. Eso lo dice el arcángel Gabriel. Entonces, la segunda, que Jesús dijo que la gran tribulación sería, de acuerdo al Apocalipsis, es en forma global. Si bien es cierto, estamos viendo cosas terribles, pero lo que estamos viendo no en forma global, sino en formas regionales. Lo que estamos viendo en el Medio Oriente, a ciertas catástrofes en ciertas partes, pero no en forma global. Por ejemplo, ¿por qué los evangélicos de Estados Unidos están felices y están hasta negando, hasta burlándose de la venida de Cristo Jesús? Porque están viviendo como reyes. Aún nuestros hispanos aquí se han vuelto completamente hasta haraganes para ir a la iglesia. Si no hay ciertas condiciones, si el templo no es súper lujoso, si no hay súper alfombra, si no hay esto, entonces ponen las condiciones. Eso es la gran tribulación. Es parte la de gran tribulación dice que será un periodo cual nunca, mundial, de sufrimiento, de catástrofe. No hemos entrado en esa etapa todavía, ¿no? Pues aquí no estamos viviendo, que yo sepa, mire cómo están los evangélicos aquí en Estados Unidos, en México y en Centroamérica y todo, hasta los grandes apóstotas haciendo alianza con gente muy oscura ahí para recibir dinerito lavado y todo. Y toda esa gente está viviendo, o sea, no estamos viendo la gran tribulación. Entonces, ahorita lo que estamos viendo, si bien es cierto, estamos viendo cosas terribles, no las estamos viendo en forma global. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es lo que Jesús dijo, síntomas de la gran tribulación, pero no la gran tribulación.
O sea, lo que Jesús dijo, y todo esto que están viendo ustedes apenas es el principio de dolores. Otra traducción dice el principio del fin. ¿Por qué dice principio del fin? Porque el fin comienza con el arrebatamiento de la iglesia y con ello la 70ª semana. Hay muchas corrientes, ¿verdad?, doctrinales. Yo soy de las premilenialistas. Pero hay mucha gente que no cree que la iglesia se vaya, sino que va a pasar todo el proceso. Algunos escatólogos, algunos apóstoles dicen que la iglesia se va a quedar toda la tribulación. Yo realmente no lo creo. El problema de esto está pasando precisamente en los últimos 5 años, 2010 para acá. ¿Por qué? Porque desde el 2010 para acá, los movimientos sectarios, adventistas y testigos de Jehová y mormones están invirtiendo millones de dólares en las redes sociales. Tienen super equipos profesionales y han invadido. Y la inmensa mayoría de estos escatólogos modernos se han alimentado de ahí. Y entonces, de allí que han traído toda esa confusión directamente en que la iglesia pasa por la gran tribulación, en que el rapto es un fraude, en que el rapto fue inventado por este señor McDonald ya hace en el año de 1825 o 1812, y viene todo ese mentirero que se está utilizando, porque es parte, todo completamente alejado de toda verdad, porque desde el siglo II, desde el siglo I, ya los grandes padres de la iglesia, después del libro Los Hechos, ya estaban hablando del arrebatamiento de la iglesia de esa manera. Entonces, ellos tratan, toda la información que están alimentándose ellos es completamente tergiversada, completamente violatoria de los principios de las Sagradas Escrituras. Cometen el gravísimo error por no estudiar la fuente israelí profunda, porque la Biblia es judía. Histórica, sí. Entonces, ellos confunden cuando habla de la primera mitad y de la segunda mitad, que no tienen nada que ver con la iglesia ese aspecto. Está hablando con aspectos, cambios contundentes, escatológicos y espirituales y políticos de la nación judía en la 70ª semana. O sea, no tiene nada que ver con la iglesia eso. Entonces, volvemos a insistir que la 70ª es un trato directamente con Israel, y por eso se le divide en 2 la semana, 3 años y medio y 3 años y medio, que no tiene nada que ver con la iglesia en eso, en ese aspecto. Ahora, si nosotros queremos buscar la iglesia en ese periodo de 3 años y medio, 3 años y medio, es muy sencillo. Vaya al libro del Apocalipsis. Se dará cuenta que en el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, Juan menciona 19 veces la palabra iglesia, que en el griego es eclesia. 19 veces. De momento desaparece. De momento desaparece la palabra iglesia y Juan está hablando de un panorama en el cielo. Y en el cielo, en capítulo 4, capítulo 5, Juan ve miriadas de personas en el cielo. ¿Por qué digo que son personas, no seres angelicales? La respuesta es muy sencilla, porque dice Juan que en el capítulo 5, dice que esas miriadas cantaban un canto que decía, porque con tu sangre nos redimiste. Los ángeles no hacen eso. Jesús no murió por ningún ángel. Entonces esas miriadas son seres humanos. Entonces, abiertamente Juan está mostrando una mirada de miriadas en el cielo. Y desde el capítulo 6 de Apocalipsis, que es donde comienzan los triples 7, ¿qué son los triples 7? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, que abarca exactamente la 70ª semana. En todos los 7 triples 7, ni una sola vez, y los reto a toditos de los que están viendo, a los que se han alimentado en las redes sociales, muchos de los escatólogos empíricos que se han levantado, los retos que busquen la palabra eclesia, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 no se menciona ni una sola vez. ¿Y qué abarca el capítulo 6 al capítulo 18? Los triples 7. ¿Y qué son los triples 7? La gran tribulación. Toditito el periodo de la gran tribulación. ¿Cómo es que Juan no menciona ni una sola vez a la iglesia en la gran tribulación? Ya no está aquí. Porque no está. Y la vuelve a mencionar, ¿dónde la menciona? En el capítulo 19. ¿Y en qué la menciona? En las bodas del Cordero. Arriba. Entonces,
Y son cosas y muchas más que se puede agarrar. Entonces el gran problema es cuando agarramos por desinformación judía, de conocer la historia, el trasfondo profundo de las escrituras judeo-cristianas, de los comentarios judeos cristianos, que es donde nos dan luz. Porque la iglesia no pasa por la gran tribulación. Doctor Bolaños, ¿cómo ve usted la situación política de los Estados Unidos para las elecciones del final? ¿Cómo va a repercutir esto a nivel global, a nivel mundial? Yo creo que este año va a ser un año posiblemente histórico. Histórico en toda la historia de la independencia de los Estados Unidos de América. Este 45º presidente que vaya a salir, yo creo que es, sin lugar a duda, es la situación en este momento para los expertos completamente difícil de hacer un augurio, si se puede utilizar. Polémica, sin lugar a dudas, van a ser eminentemente polémica. En la parte republicana todo parece indicar que una persona eminentemente polémica podría ser el candidato. ¿Donald Trump? Podría Dios ser. nos guarde, ¿no? Bueno, en cuanto en la parte demócrata, todo indica que la señora Hillary Clinton esa es una evidencia que ella es la candidata, porque el que le está peleando no tiene ni la fuerza, no tiene el poder. No tiene De la hecho, raza. Barack Obama dijo que era la mejor candidata para Bueno, es seguir, lógico porque ¿no? él es demócrata, recuerde, ¿verdad? Entonces es lógico que él va a tirar su empujoncito para el otro lado. Ahora, ¿qué nos dice? Ver a una Hillary Clinton, posiblemente un Donald Trump, o posiblemente un hispano, que perfectamente podría ser un Ted Cruz, podría ser un Marco Rubio. O posiblemente ver esto, sin lugar a dudas, va a ser la campaña electoral más polémica de la historia de los Estados Unidos de América. Más polémica. Ahora, esto, por supuesto que está dificilísimo para nuestra comunidad hispana, va a estar muy difícil. Lamentablemente nuestra comunidad hispana ya tiene completamente un partido. Está girada hacia un lado. ¿Beneficiará o no beneficiará? Eso solo Dios lo sabe. Pero creo que va a ser un periodo sumamente difícil, va a ser una campaña eminentemente difícil, profundamente difícil, profundamente difícil. Va a ser dividida la sociedad en los Estados Unidos con estas elecciones. De hecho, Donald Trump ya vino a dividirla. Y si este señor llegara a ser el candidato, va a dividir más a la nación. Y cuidado, porque recuerde que hay una cosa. A veces el cansancio a la gente los hace tomar decisiones. Indiscutiblemente yo no tengo simpatía por ninguno de los candidatos en estos momentos. Aunque soy ciudadano americano, no tengo simpatía por ninguno de los candidatos. No la tengo. Pero indiscutiblemente tenemos que aceptar que 8 años del Partido Demócrata en el poder podría estar provocando ya cansancio. Y ese cansancio podría provocar algunas manifestaciones civiles. a cambiar a una persona bastante polémica. Porque hay otro rumor muy fuerte que se anda ventilando ahí en las redes sociales, pero hay una base que se está tomando en cuenta, lo que es FEMA y todas las acciones afirmativas que ha estado firmando el presidente Barack Obama. Entonces, que están preparados para una contingencia civil, una contingencia de emergencia en la nación. Bueno, es que estas son hipótesis que se manejan. Ahora, dice un dicho en nuestra América Latina que cuando el río suena, piedra trae. Sí, sí, sí. ¿Qué tan de verdad es toda esa información que está saliendo? Es posible que solo sea rumor, es posible que sea cierto, es posible que haya alguna parte de verdad en todo esto. Lo que sí es cierto, eso es contundente, no solamente por estas elecciones. Lo que sí es cierto es que nuestros gobernantes, en especial Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, saben que se aproxima una crisis
una crisis de grandísima envergadura. E inclusive ya en lo más profundo de eso, ellos sospechan de 100% de la Biblia, del arrebatamiento. Entonces, están tomando, hay un dicho que se utiliza aquí en Estados Unidos muy popular, que si quieres saber qué es lo que va a pasar en los próximos años, mira las películas de Hollywood. Porque Hollywood es como el vocero de lo del nuevo orden mundial. Y Hollywood está lanzando ciertas películas que dan a entender que se aproxima una crisis que podría provocar la realidad de estos rumores en las redes sociales. El declarar lo que se llama una ley marcial universal. ¿Qué pasaría? Ese es el tema que estamos tocando este domingo nosotros en la iglesia. ¿Qué pasaría si en plenas elecciones Pasa algo, ¿verdad? digamos septiembre, octubre, que es cuando va a estar el fervor a nivel nacional, en vivo y a todo color, el fervor por esas elecciones polémicas? ¿Qué pasaría si en ese momento sucede el arrebatamiento? El arrebatamiento, sin lugar a dudas, va a ser una crisis sin precedente en el mundo. Sin precedente. Sin precedente. Hablemos de los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América es el único país en el planeta Tierra que le guste o no le guste al resto del mundo. Es la única nación en todo el planeta Tierra que todavía tiene gobernantes cristianos, congresistas cristianos, senadores cristianos, gobernadores cristianos, pero cristianos de verdad. Generales, coroneles, tenientes, en toditita nuestra base de nuestras fuerzas militares, que son cristianos. Jueces. En todas las instituciones estatales y federales de nuestro gobierno en Estados Unidos hay cristianos. A la hora del arrebatamiento, esa gente se va con Cristo. Entonces eso produciría un profundo vacío político en los Estados Unidos. Al darse el arrebatamiento y producirse ese vacío profundo en los Estados Unidos, inmediatamente provocaría la suspensión automática de las elecciones, por la crisis, por el vacío. Provocaría automáticamente una suspensión de las elecciones. Como las que pasaron en Nueva York con el huracán, que se suspendieron todas. Exacto. Se da una suspensión de las elecciones y en tal caso, al suspenderse indefinidamente las elecciones por la crisis en ese momento, se queda el presidente que está ahí. El presidente en funciones se convertiría no solamente en la continuidad de ese gobierno, sino en el presidente universal. ¿Por qué? Porque la crisis es mundial. Ya no solo sería el presidente de los Estados Unidos, sino que sería el líder mundial y tendría la facultad y el poder, por ser el líder de la nación más poderosa del mundo, con la avalación de las otras potencias, tendría el poder y la autoridad de declarar una ley marcial mundial. ¿Por qué tiene que crear una ley marcial? Por el caos mundial, el saqueo y todo este asunto, y por supuesto ahí vienen todos los planes. ¿Cree usted que aquí en este momento, si llega a pasar esta hipótesis, entrando Barack Obama, tal vez sea él el anticristo? Bueno, es que difícil, sería evidente. Si esto se diera, por eso yo digo en el estudio este que hemos grabado y que lo fui a grabar con amigos de cámaras de Televisa, el estudio este que tenemos, el anticristo y falso profeta, por eso estoy diciendo en ese estudio que si nosotros llegamos creo que va a ser el 1 de noviembre, el primer martes, que van a ser las elecciones, que si nosotros llegamos al 1 de noviembre a las 10 de la noche, sin ningún contratiempo, podemos respirar tranquilo. La vamos a lograr. Bueno, diremos, y su servidor va a ser uno que va a respirar y decir, gracias Señor, no es Barack Obama el anticristo. ¿Y entonces quién será? Ahí entonces ahí entra ya el sospechoso número 1 después de él. Entonces, por ahora no hay que especular en eso. Por ahora esperemos qué va a pasar antes de las elecciones. Dios. Permita Dios que no pasa nada.
Permita Dios que todo sea, como lo digo en el estudio, hipótesis. ¿Qué es hipótesis? Que puede pasar como no puede pasar. No me vengan a acusar a decir que yo dije que en septiembre pasó eso así. Estoy diciendo clarísimo que es una hipótesis. Por eso es indiscutible. Si eso llegara a suceder, ya sabemos quién es el anticristo. Ahora, si esa hipótesis llegara a ser realidad, hablemos de nosotros. Nosotros como cristianos. Es tiempo de irnos, ¿no? Usted pastor que está vacilando entre esconderse detrás del púlpito o identificarse con el Papa Francisco, te recomiendo, porque si esta hipótesis llega a ser una realidad, más te vale que salgas de detrás del púlpito y des la cara del Evangelio y que dejes de estar coqueteando con la gran ramera y que comiences de nuevo con un ministerio puro y genuino, porque en tal caso nos quedaría corto tiempo. Y si no pasara nada septiembre, ni octubre, ni nada, eso no quiere decir que el tiempo no está corto. Seguiremos en rojo, porque como nunca antes, estamos en los acontecimientos finales de la venida de Cristo. Hermano Gerardo, nos quedan 5 Fíjese, minutos. doctor Arturo Bolaños, todo este acontecimiento de lo que está hablando, incluso al día y a la noche, a mí me llamó la atención cuando pone acerca del arrebatamiento. Mucha gente todavía no cree en esta situación. Mucha gente piensa que llegar a la iglesia es como llegar a un club, divertirse y todo, y no le ponen atención a lo que dice la palabra. Acontecimientos, como le digo la palabra del pastor Pedro, están sucediendo. Y la verdad como dijo usted ahorita, estamos en alerta. Y mucha gente está jugando a eso, pastor, doctor Antonio Bolaños, que no cree en lo que está sucediendo. Mucha gente no lo cree. Esa fue la tragedia de la generación de Noé. Que no creyó. Y esa fue la tragedia de Sodoma. No creyeron a las advertencias. Como los yernos de Lot, lo tomaron en burla, se burlaron. Fíjese, y ya estamos terminando, Pastor Pedro, mi hermano siervo, fíjese que los que se están burlando de la venida del Señor no son los inconversos, Todos los mismos cristianos. no son los científicos, no son los periodistas. Usted hubiera visto estos 5 temas que grabé con gente, todos ellos de Televisa, periodistas, camarógrafos, llorando, pero llorando al final cuando me tocó ministrarlos, llorando. No son los inconversos, son pastores que viven del púlpito, que se alimentan del púlpito, que utilizan el nombre de Jesús para vivir cómodamente, los que están negando pública y abiertamente las verdades de la Biblia. El hermano de mi querido amigo Amyud Vargas, el joven me contaba ayer su hermano, que es estudiante en la Universidad Autónoma de México, estudiando de ciencias políticas. Él decía que su profesor, su eminente profesor de la universidad, se declara públicamente ateo, pero que al mismo tiempo declaró públicamente que la Biblia es su libro de consulta en este momento, porque la Biblia, lo que le impacta es que la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra, todo lo que está. Personas como ellos, que dicen ser ateos, están declarando que la Biblia, que la venida, que el fin es eminente. Si tú, pastor, no tomas en serio estas advertencias, no solo te estás condenando tú, sino estás condenando también a esos pobrecitos miembros de tu iglesia. Ha sido un placer estar con ustedes, siervos del Señor. Doctor Bolaños, ¿por qué no hace una invitación a todos los que están ahí? Nos quedan 3 minutos. Sí, ha sido esta invitación que he hecho y recalcarlo de nuevo. Por eso finalicé con ese mensaje de llamado al pastor. Pero ahora también para ti, mi amigo. He hecho una advertencia, un llamado de advertencia a nuestros pastores para que den honor al privilegio de vivir del púlpito. Porque si tú has decidido tomar el ministerio para vivir utilizando el nombre de Dios, dale honra, porque a Dios no lo puedes engañar. Pero ahora yo te quiero dirigir a ti, mi amigo. Si todo esto está pasando, si todo esto augura que el futuro va a ser mucho más difícil de lo que estamos, entonces más te vale, mi amigo, que tú y tu familia busquen al Señor Jesucristo, que se acerquen a Jesús
Mira lo que dice, pásenme la Biblia aquí, mire lo que dice Lucas capítulo 21. Capítulo 21 y el versículo 28. Mire lo que dice aquí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús primeramente está hablando de las cosas terribles que van a darse, las señales terribles previo al inicio de todo esto. Dice, cuando ustedes empiecen a ver todo esto, es tiempo de arrepentirse. Esa es la palabra erguir, arrepentirse, dolerse, arrepentirse. 2, mirar hacia arriba. ¿Por qué arriba? En el mes de diciembre estuve en Milán, Italia, y un día me tomé para ir a Roma, y fui a Roma como investigador, como estudiante, se puede decir, porque pagamos a un buen guía para que nos llevara a ver todas las cosas feas que existen en el Vaticano, que todo es feo, por cierto. Pero estuvimos en el Gran Coliseo, y una de las cosas que me impactó en el Coliseo es el testimonio de los cristianos que morían. Dice que los cristianos, el César se sentaba con su soberbia, esperando que los cristianos voltearan su mirada hacia él, suplicando por sus vidas. Dice que lo que más se enfurecía al César es que esos cristianos, cuando los sacaban para ser sacrificados por la fiera, nunca voltearon su mirada hacia el César, sino que siempre estaban mirando, y así eran devorados por la fiera, mirando hacia arriba. Y eso impactaba a la multitud. Primero, no pedían clemencia al César. Segundo, no miraban al César esperando ayuda del César, sino que miraban hacia arriba. Esa es la palabra de Jesús. Erguíos y miren hacia arriba, porque nuestra salvación viene de arriba, de lo alto, en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Evangelista Gerardo, gracias por estar con nosotros en el programa Destellos de Esperanza. Ha sido un placer tenerte aquí. Doctor Antonio Bolaños, gracias por la participación. Es muy importante. Amigos, es una seria advertencia. Cristo viene pronto. Ya no es tiempo de jugar. Vuélvete a Dios, que Dios quiere salvarte, rescatarte, que tengas una vida plena en la eternidad. Gracias por estar con nosotros en Destellos de Esperanza. Dios te bendiga. Hasta luego. Que lo intentes, Vamos a poner. esperando, pues su hijo eres tú.